En la celebración de mi propia familia, mi padre se puso de pie, levantó su copa de mezcal hacia el cielo y brindó por mi hermano, quien había traído honor al apellido Rojasan. Luego me miró con frialdad, sin ninguna expresión. En cuanto a mi hija, dijo frente a 100 invitados sonrientes: sus decisiones son su carga, no la mía. Se rieron. Yo sonreí, pero 10 segundos después, una noticia urgente apareció en la televisión detrás de él. Y el país finalmente vio quién era la verdadera soldado en mi nombre. Es Valentina Rojasan, tengo 33 años y soy general de división del ejército mexicano. Y esta noche mi propio padre me recordó que en esta familia los títulos no significan nada cuando pertenecen a la hija equivocada. Era una tarde sofocante de julio en Michoacán, de esas en las que el aire se pega a la piel y el olor a carne asada impregna cada respiración. Nuestra hacienda familiar estaba decorada con banderines tricolores y manteles a cuadros. Como si el día de la independencia hubiera decidido extenderse solo para nosotros, los adultos bebían cerveza de botellas, sudorosas, mientras los niños jugaban a las escondidas entre pacas de heno y sillas plegables. A primera vista, parecía una pintura perfecta de familia mexicana. Yo llevaba una camisa de mezclilla sencilla, jeans desgastados y botas que todavía tenían polvo de la base militar. Me sentía fuera de lugar entre las guayaberas de diseñador, los vestidos de verano y las sonrisas cuidadas en Mateo, mi hermano Mayo Ere, el capitán Mateo Rojas. Vestía un traje negro perfectamente cortado. Estaba en el centro del jardín, contando historias sobre reuniones estratégicas en la Sedena y dándole palmadas en el hombro a políticos. La gente reía demasiado fuerte, asentía con demasiado entusiasmo. Él era el elegido. Ni intenté captar la mirada de mi madre. Elena Rojas estaba junto al buffet, sirviendo arroz en el plato de Mateo como si fuera una ofrenda sagrada. Mamá, mamá, dije. Me lanzó una mirada rápida, su sonrisa tensa y distraída. Hola, mija, susurró apresuradamente, sus ojos volviendo inmediatamente a Mateo. Sírvete enchiladas antes de que se acaben. Se dio la vuelta tan rápido cuando mi padre, Ricardo Rojas, se levantó de su silla con una copa de mezcal en la mano. El jardín quedó en silencio. Su voz, moldeada por años de mando y arrogancia, resonó sobre la reunión. Quiero hacer un brindis. Todas las cabezas se giraron. Los celulares cayeron al suelo. Las conversaciones se detuvieron. Levantó su copa alta y miró directamente a Mateo. Por mi hijo, el capitán Mateo Rojas, un hombre que lleva el legado de la familia Rojas con honor y brillantez. Estalló el aplauso, silbidos, vítores, el orgullo flotaba en el aire como la humedad. Luego se volvió hacia mí. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. Las suyas eran heladas, evaluadoras, vacías. Se aclaró la garganta y agregó: ni mi hija, bueno, sus decisiones son su propia carga. Eso fue todo, sin nombre, sin copa levantada, solo un rechazo tan afilado que cortó los vítores como vidrio roto. En un tazón de ponche, el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explosión que había escuchado en combate. Incluso los grillos se callaron. Sentí cómo mi estómago se convertía en piedra. Mi respiración se detuvo. Estaba ahí, de repente más consciente que nunca, de cómo cada mirada se desviaba incómodamente, de cómo la mandíbula del hijo del vecino cayó a mitad de su taco, de cómo Mateo sonreía con suficiencia en su bebida. Solo quería desaparecer. Entonces llegó el momento inesperado. La televisión de pantalla plana en el bar exterior, que antes mostraba resúmenes de fútbol, parpadeó y cambió a una transmisión especial de Televisa. La voz del presentador era seria. Acabamos de recibir confirmación de la Secretaría de Defensa Nacional. Mi corazón se detuvo. La pantalla se llenó con el escudo de la Sedena, luego mi foto en uniforme militar completo, mi rostro, mi nombre, mi rango. El presentador leyó en voz alta: en última hora, Valentina Rojas, general de división de 33 años, la mente estratégica detrás de la ofensiva global contra inteligencia artificial hostil. El silencio fue absoluto. Nadie aplaudió,
nadie vitoreó. La copa de mezcal de mi padre tembló en su mano. El líquido ámbar temblaba con él. El orgullo en sus ojos desapareció como una presa rota y yo no sonreí y no lo disfruté. No sentí nada. O mejor dicho, sentí demasiado en una inundación de ira, tristeza y validación, todas intentando empujar hacia arriba. Pero sobre todo, sentí un hueco en mi pecho, como si hubiera saltado desde 10.000 pies de altura sin paracaídas y todavía estuviera cayendo. Ahora me veían, pero no como hija, solo como una anomalía. Y aún así, nadie dijo una palabra mientras yo estaba allí. Como congelada, mis dedos se crisparon involuntariamente alrededor de la botella de agua empañada por la condensación que ni siquiera había notado que sostenía. Nadie me miró a los ojos. Ni mis tíos, ni mis primos, ni el vecino cuyo hijo una vez rescaté de una camioneta volcada durante una inundación repentina. Todos miraban al suelo, a sus bebidas, a cualquier cosa menos a mí. A la televisión seguía sonando mi nombre, esta vez con un titular sobre mis contribuciones al Grupo de Trabajo Internacional contra Sistemas de Combate de IA. Deshonestos, pero nadie comentó. Ni un solo "eso es increíble" o "no tenía idea". Solo silencio. Me di la vuelta y caminé hacia la casa. Mis botas resonaban en la terraza de madera. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como el peso de cada año que había pasado luchando. No solo guerras en el extranjero, sino la batalla por tener espacio para respirar en mi propia familia. Pasé junto al muro de fotos en el pasillo. Fotos de Mateo en el heroico colegio militar. Mateo estrechando la mano de políticos. Mateo junto a papá al lado de un tractor nuevo. Mi rostro no estaba en ninguna parte en la cocina. Me quedé mirando la encimera. El pastel de 3 leches de mi madre estaba allí, intacto. Yo había hecho ese pastel. Lo había traído, esperando que tal vez, solo tal vez, trajera un pequeño momento de calidez, pero nadie había preguntado quién lo hizo. Y ahora yacía allí como John, ignorado. Detrás de mí crujió la puerta trasera. No me di la vuelta. Sabía quién era. No deberías haberte ido así, dijo la voz de mi madre en voz baja, llena de tensión. No me fui, respondí. Apenas más que un susurro. ¿Me alejé? Ella suspiró. Tu padre no quería lastimarte. Solté una risa amarga. Ni siquiera dijo mi nombre, mamá. No respondió. Solo se quedó allí, probablemente frotándose las manos, como lo hacía cuando no podía arreglar algo sin romper otra cosa. Soy una general, dije finalmente. He dirigido misiones que han salvado miles de vidas, pero nunca seré suficiente. No tienes que probarnos nada. Pero sí tengo que hacerlo, y lo hago, y creo que siempre lo haré. Ella se acercó, pero yo retrocedí. No estaba lista. No, esta noche fue entonces, cuando supe que esto no era solo una mala noche. Esto era el plan. Así habían sido siempre. Y yo estaba cansada de pedir un lugar en una mesa que estaba puesta para el éxito de otro. La copa de mezcal en la mano de mi padre temblaba cuando la televisión anunció mi nombre, pero mis propias manos estaban tranquilas ante ese temblor. Sorpresa, incredulidad, lo había experimentado a los 23 años, no a los 33 después de que la fiesta se disolvió en murmullos y silencio. Entré en la casa como un fantasma que nadie notaba. El sonido de los grillos regresó afuera. La risa había desaparecido. Subí las escaleras. Cada paso gemía bajo mis botas, pero nadie me llamó arriba. El pasillo olía a cera de cedro y tiempo. Me detuve frente a la sala familiar. La repisa de la chimenea siempre había sido un santuario de logros, principalmente de Mateo, pero durante algunos años hubo un marco que rompió el patrón. Una foto mía el día de mi graduación en la escuela de paracaidismo. Sudor en mi frente, lodo en mi uniforme, ojos iluminados con un orgullo que no había sentido en años. Había desaparecido. En su lugar colgaba una foto pulida de Mateo en un traje gris oscuro, sonriendo junto a un senador mexicano. Me acerqué, ni una mota de polvo, recién limpiada, venerada. Mamá, Yamán apareció al final del pasillo con una bandeja de vasos vacíos en la mano. ¿Dónde está mi foto?, pregunté. Mi voz no estaba enojada,
estaba demasiado plana para eso, dijo, demasiado rápido. La guardé. ¿Estaba juntando polvo? ¿Guardada? ¿Dónde? ¿En el sótano? ¿En algún lugar ahí abajo, creo? No te preocupes. ¿En algún lugar? Repetí. ¿Como yo? ¿En algún lugar? Sus ojos no se encontraron con los míos. Desapareció escaleras abajo sin otra palabra. Así fue como me encontré 20 minutos después en el ático, con una linterna en la mano. Trepando en calor y sombras, a la puerta crujió al abrirse, revelando una habitación que olía a madera seca, papel viejo y todo lo que nadie quería recordar. Más tuve que agacharme para pasar bajo las vigas bajas. El polvo bailaba en el haz de luz de mi linterna. Busqué caja por caja, decoraciones navideñas, trofeos de la infancia Le Mateo, incluso un tupper completo con una etiqueta que decía manteles del Día de Acción de Gracias San Luego. En un rincón lejano, detrás de un caballo mecedor roto, lo vi en una caja de cartón empapada con marcador negro descolorido. Cosas de Valentina, la caligrafía era inconfundible. La de mi padre, todo en mayúsculas como si estuviera etiquetando propiedad del gobierno. Jalé hacia mí y me arrodillé. La cinta estaba quebradiza y las solapas superiores se abrieron con un crujido. Allí, amontonadas como basura, había pedazos de mi primera medalla de maratón, todavía unida a la cinta roja, blanca y verde, ahora arrugada y descolorida. Una boina verde que mi abuelo, el abuelo Julio, me dio el día de mi aceptación en la selección de fuerzas especiales. Murió 2 semanas después, un certificado laminado de mi comandante de batallón, elogiando mi capacidad de decisión bajo fuego durante un convoy emboscado. Debajo, un puñado de figuras rotas de plástico, algunos cuadernos viejos de secundaria, una sudadera gastada que no había visto desde la preparatoria. Era un museo de desprecio. Ni una sola pieza estaba colocada con cuidado, sin embalaje, sin marco, sin señal de que alguien valorara estas cosas. Solo eran artefactos para mí. Toqué la boina verde suavemente. Recordé la noche en que el abuelo Julio me la dio. Estábamos sentados en el columpio del porche, su tanque de oxígeno silbando, y dijo, «Vas a ser más que todos los demás». Mija, recuerda eso. Supongo que tenía razón, y aún así, ahora yací aquí junto a un camión de juguete roto y un balón de fútbol desinflado en el fondo de la caja. Medio doblado y dañado por agua, estaba mi certificado de soldado del año de la 82, División Aerotransportada. Lo había recibido en 2016, recuerdo haber llamado a casa ese día. Estaba tan orgullosa que apenas podía sacar las palabras. Había dicho, papá, gané. ¿En serio? ¿Dijeron mi nombre? Frente a toda la base. Su respuesta fue tan casual como una lista de compras. También a Mateo, acaba de ser aceptado en el programa de MBA en Georgetown. Se muda pronto a la capital. Oye, tengo que irme. Las llamadas de larga distancia todavía cuestan. Clic en 30 segundos. Eso fue todo lo que tomó para que un año de mi sudor y sacrificio se desvaneciera en nada ahora. Miraba el papel deformado, antes colgaba en mi cuartel. Lo había laminado yo misma, y aquí estaban doblado, enrollado en los bordes, empacado detrás de una carpeta rasgada. Me senté sobre mis talones. El ático crujió. No lloré, ni siquiera parpadeé. Mi corazón se había endurecido hace mucho tiempo contra estas pequeñas traiciones. Sin embargo, algo en mí se endureció en ese momento. Una decisión, o tal vez una resignación. Nunca me vieron, no al verdadero yo, solo la carga que llevaba conmigo. Y ahora incluso mis logros eran un desorden incómodo. Tomé la medalla, la boina, el certificado, los doblé suavemente sobre mi regazo, alisando los bordes con las palmas de mis manos. Mis dedos se movían como si estuviera manejando explosivos, porque en cierto modo lo estaba haciendo. Estas cosas no eran simplemente objetos, eran todo lo que había construido, todo lo que no querían exhibir porque no encajaba en su narrativa. La casa gimió nuevamente bajo el calor que se asentaba. En algún lugar de abajo se encendió música, probablemente la lista de reproducción de Mateo, rock clásico. Miré alrededor del ático una vez más, luego hablé en voz alta, sin dirigirme a nadie. No soy
La olvidada. Soy la prueba que ignoraron. Y cerré la caja de nuevo. Esta vez con cuidado, como si el pasado al menos mereciera una persona que no lo tirara. De vuelta en mi habitación de la infancia, coloqué la caja al pie de la cama. Los pósters habían desaparecido, reemplazados por decoraciones beige y un letrero que decía Hogger, Dulcie Hogger. Como si la casa misma hubiera intentado olvidar que alguna vez viví allí, me senté en el borde de la cama, todavía sosteniendo la boina en mi regazo. Un recuerdo me golpeó con claridad. Precisión, dolor, tenía 16 años. Era la noche antes de mi primera competencia de atletismo. Había entrenado durante meses, papá había prometido venir. No vino en esa noche. Mateo sacó una B+ en un examen de matemáticas avanzadas, y papá lo llevó a cenar carne a las brasas. Recuerdo estar en el podio, la cinta en la mano, mirando a la multitud esperando que tal vez llegaría tarde. No llegó. A mamá dijo que tenía algo de trabajo. Cariño, ya sabes cómo es. Ese fue el momento en que aprendí por primera vez que su versión del amor era condicional. La perspectiva de éxito de Mateo tenía sentido para él. La mía nunca lo tendrían ahora. Años después, todavía estaba parada en ese podio invisible, cinta en la mano. La multitud en silencio. Solo que esta vez no esperaría aplausos. Recuerdo el sabor de huevos en polvo y café rancio mucho más claramente que cualquier pastel de cumpleaños de mi infancia. Mis primeros años en el ejército no fueron glamurosos. Estaba estacionada en una base militar cerca de la frontera, durmiendo en un cuartel compartido que olía a botas viejas y limpiador industrial. Mis comidas venían en bandejas de plástico. Mis cheques de pago apenas alcanzaban para vivir, pero aún así me las arreglaba para enviar parte de mi salario cada mes a Michoacán. Como un reloj, transfiriendo una porción de mi sueldo de vuelta a casa. Decía a mí misma que era para la casa. Tal vez para ventanas nuevas en el dormitorio de arriba, que siempre goteaba durante las tormentas. Me imaginaba a mamá comprando víveres, a papá finalmente reparando las escaleras del porche. Pensaba que lo que hacía era ayudar, ser una buena hija, una adulta responsable, una soldado que podía cargar más que solo su mochila. Renuncié a vacaciones, rechacé viajes de fin de semana y dije que no a invitaciones de mi unidad. Mientras ellos salían a beber cerveza o ir a la playa, yo me quedaba atrás, calentando comida de $1 en mi habitación y metiendo mi dinero de diversión en una familia que apenas notaba mi existencia. Una vez, rechacé un permiso de 4 días para ahorrar para lo que pensé que era el aniversario de mis padres, un lavavajillas nuevo. Comí de cartón para que Mateo pudiera comer en porcelana Sentoca. Entonces llegó la llamada a Nere, un domingo por la tarde, de esos en los que me permitía una segunda taza de café y leía medio capítulo de una novela. Mamá llamó mientras yo doblaba la ropa. Su voz era alegre, apresurada. Gracias por el dinero, mija, dijo. Mateo se veía fantástico en ese traje Armani. Le quedaba como anillo al dedo. Perfecto para el viaje a Nueva York. Al networking salió súper bien. Por cierto, deberías haber visto las fotos. Al principio no lo entendí. Incluso sonreí como una idiota. ¿Qué fotos? Ya sabes, del evento. Esa fiesta en la azotea del Empire Hotel. No habríamos podido pagar los vuelos y el hotel sin tu ayuda. Mis manos se congelaron a mitad del doblez. ¿Usaste el dinero que envié para Mateo? Pregunté lentamente. Bueno, dijo por primera vez vacilante, él realmente necesitaba verse bien. Estas oportunidades no vienen 2 veces. No recuerdo el resto de esa conversación. Creo que inventé una excusa y colgué. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La habitación giraba ligeramente. Había vivido de comida de $1. Había renunciado al reemplazo de mis botas desgastadas y había racionado la pasta de dientes al final del mes. Todo para que mi hermano dorado pudiera banquetearse y celebrar en Manhattan. Me senté en el borde de mi cama y miré el suelo durante mucho tiempo. Se sentía como si el oxígeno hubiera sido extraído de la habitación. Ese fue el momento en que algo se rompió. No por enojo, no por drama, simplemente por reconocimiento final. No dije una palabra sobre eso. Simplemente dejé de enviar dinero. Sin explicación, sin pelea, solo silencio. Semanas después, el teléfono sonó de nuevo. Era mi padre. Valentina,
ladró. ¿Desde cuándo eres tan egoísta y dejas de apoyar a tu propia familia? ¿Crees que ahora eres demasiado buena para nosotros? Sostuve el teléfono a unos centímetros de mi oído. Su voz era familiar, autoritaria, con derecho, como si le debiera un informe. Lo volví a acercar a mi boca y respondí, tranquila y fría. Estoy aprendiendo de los mejores. Señor, luego colgué. Ese fue el primer límite que tracé. Sin argumentos, sin réplica, solo un muro silencioso construido piedra por piedra con todos los sacrificios ignorados. No era venganza, era claridad. Años después, me topé con una cita del general Zapata. Acepta los desafíos para que puedas sentir la exaltación de la victoria. Ese día, el desafío no era la guerra. Era saber cuándo dejar de darle a personas que solo me veían como una tubería. Nunca como una persona. Dejé de comprar filetes para un hombre que nunca preguntó si yo siquiera comía. Lo extraño fue que nadie preguntó. Nadie quiso saber por qué el dinero dejó de llegar. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un vacío donde antes había expectativas. Al principio me sentí culpable. Me despertaba por la noche pensando, tal vez están pasando dificultades, tal vez los estoy castigando demasiado duro, Ann. Pero luego, recordaba la forma en que mamá dijo Armani como si fuera una palabra mágica, y como la voz de mi padre goteaba reproches en lugar de preocupación, esa culpa se desvaneció rápidamente. Comencé a gastar en mí misma, no lujos, solo dignidad, un colchón decente, un abrigo de invierno real, un fin de semana incluso. Me permití un viaje a la cabaña con algunos compañeros de escuadrón. Compartimos un paquete de 6 y asamos hamburguesas en el frío. Fue la primera vez que reí en meses. No les conté sobre el cambio. No tenía que hacerlo. Nunca habían preguntado sobre mi vida, solo sobre lo que podía contribuir a la suya. Fue entonces cuando realmente entendí que el silencio no es debilidad, es armadura. Es estrategia. A veces lo más fuerte que puedes decir es nada en absoluto, Ann. Y llevé ese silencio como un uniforme. Las últimas palabras que mi padre me dijo resonaban en mis oídos. ¿Crees que eres demasiado buena para esta familia? Nunca preguntó si yo estaba bien. Nunca se preguntó qué me costaba seguir apareciendo. Ann, llevé ese silencio al siguiente capítulo de mi vida. El capítulo que finalmente me mostró cómo se siente la verdadera familia. Cómo comenzó en una sala sin ventanas en la Sedena, durante una sesión informativa de inteligencia de alto nivel. Era una de las oficiales más jóvenes en la sala, y la única mujer en uniforme. En el resto eran generales de cabello plateado y oficiales de análisis profesional en trajes planchados. Había presentado un mapa de contrainsurgencia de rutas enemigas de suministro, resultado de meses de datos de campo y noches sin dormir. Apenas miraron mis diapositivas, sin impresionarse. Excepto una persona, la comandante Isabel Torres, estaba sentada en la parte de atrás, un café en la mano, sus ojos agudos detrás de lentes ajustados. Cuando la reunión terminó y la mayoría de los hombres murmuraron comentarios generales, ella se quedó atrás. Caminó directamente hacia mí, me entregó una taza fresca de café negro y dijo, Ann, tienes una mente estratégica. A la mayoría de las personas les toma 3 décadas construir eso. Parpadeé. Gracias, señora. No dejes que te reduzcan a paracaídas y saludos bonitos, agregó. Y luego se alejó. Esa fue la primera vez que me sentí vista, no como Rojas, no como una mujer tratando de estar a la altura de su hermano, sino como Valentina, soldado, pensadora, líder. Más tarde ese año, fuimos desplegadas a una zona de operaciones en la frontera. Los locales la llamaban el Valle de la Muerte, por una buena razón. Una noche fuimos atacadas, una emboscada desde la cresta de la montaña. Los disparos atravesaban el aire frío. Recibimos la orden de retirarnos inmediatamente, empero detrás de una gran roca, clavado y sangrando, estaba el sargento Ramírez. Su pierna estaba destrozada. Las transmisiones de radio se rompieron. Déjalo atrás. Demasiado arriesgado, pero lo miré a los ojos a través del polvo. Sin miedo, en confianza. Cúbranme,
grité. Rompiendo la formación, guié a 2 soldados a través del fuego abierto, arrastrándome centímetro a centímetro hasta que los sacamos en esa noche en el hospital de campaña. Ramírez estaba aturdido por la morfina. Me senté al borde de su cama. Sacó una barra de chocolate arrugada de su chaleco. La partió en 2 y me dio el pedazo más grande. Gracias por no dejarme atrás, mayor, susurró Ann Sonrey. Habrías hecho lo mismo. Sacudió la cabeza lentamente. No todos lo habrían hecho. Pero tú, si Annie la barra estaba medio derretida. Sabía a tiza. Y sigue siendo lo más dulce que he comido con el tiempo. Me di cuenta de que la familia no era la que te crió. Era la que estaba ahí por ti en el fuego. Eran madrugadas bebiendo café instantáneo amargo con compañeros exhaustos, que no habían dormido. Pero aún así preguntaban si yo estaba bien. Anhela el silencio después de una misión fallida. Cuando alguien presionaba mi hombro sin decir una palabra, era el pacto tácito. Te cargo cuando no puedes cargarte a ti misma. Eso me dieron, lo que mi verdadera familia nunca pudo. Entonces llegó la carta, enviada a mi dirección escrita a mano, en esa cursiva afilada y arrogante que conocía demasiado bien, de Mateo Ann. Por un momento me permití tener esperanza. Tal vez había cambiado, tal vez finalmente le importaba a Ann. Pero no escribió para pedirme un favor. Dijo que estaba tratando de conseguir una invitación a la gala de la Asociación del Ejército en la capital. Pensó que tal vez, como oficial de alto rango, podría mover algunos hilos. Ni una sola palabra sobre si estaba segura o viva. Solo una solicitud. Otra transacción. Doblé la carta lentamente. Fui con ella al barril de quemado detrás de nuestra tienda y la arrojé adentro. Se encendió de inmediato. Brillante, vacía, desaparecida en esa noche. Ramírez me lanzó otra barra de chocolate. ¿Correo? Preguntó medio sonriendo. Sentían basura. Nos reímos. Ese fue el momento en que lo supe. No tenía que seguir buscando un lugar en la mesa de la familia Rojas, porque ya tenía uno aquí afuera en el barro, entre personas que nunca me dejarían ir sola ni, por primera vez en mi vida, no me sentí como una carga. Me sentí en casa más tarde esa semana. Isabel me llevó aparte antes de otra misión. Me miró durante un largo momento. Luego dijo: ¿Sabes, Rojas? El liderazgo no se trata de rango, se trata de quién todavía te sigue cuando las balas dejan de volar. Asentí. A veces eso es lo único que tiene sentido. Ella apenas sonrió. Lo tienes. Lo tienes. No lo desperdicies persiguiendo fantasmas. Sus palabras se quedaron conmigo, porque fantasmas era exactamente en lo que se había convertido mi antigua vida. Esquemas de personas que una vez importaron, ahora solo sombras en mi espejo retrovisor. Y dejé de mirar atrás. Nos hicimos costumbre reunirnos por las noches en el centro de mando, agachados alrededor de tazas de metal y bromas que solo tenían sentido para quienes habían mirado en el mismo cañón. Compartíamos historias, dolor, silencio. Ahí era donde pertenecía, no en salas de estar con retratos pulidos, sino en botas embarradas y manos desgastadas que sabían cómo llevar peso. Esa era mi familia, no por sangre, sino por elección. Y eso hizo toda la diferencia. Comenzó un lunes por la mañana como cualquier otro. Acababa de llegar a mi oficina en la Sedena, café en la mano, botas todavía mojadas por la lluvia afuera en mi bandeja. De entrada, ya era una zona de guerra. Estaba a punto de leer un informe cuando mi teléfono vibró una vez, 2 veces, luego sin parar. Algo estaba mal. Levanté la vista. Algunos colegas me miraban desde el pasillo, no curiosos, preocupados. Apareció en mi puerta, sin palabras, solo una mirada. Asintió hacia la zona de descanso. En la televisión estaba encendida, y allí estaba Sebastián Vega, mi primo en uniforme completo del heroico colegio militar, sentado en el set matutino de Televisa. Su sonrisa era humilde. Su cabello perfecto estaba siendo presentado como una de las mentes brillantes detrás de la operación Eco de Hierro. Mi operación. Habló lentamente, con reverencia, como si estuviera recordando un trauma que lo había envejecido. Fue la decisión más difícil que he tomado, dijo. Su voz temblaba ligeramente. Perdimos el control del área de operaciones. Tuve que intervenir. Nos defendimos. Costó vidas, pero vencimos. Me quedé paralizada.
Describía todo, hasta los mensajes de radio, el plan del terreno, incluso el momento de la retirada del enemigo, eventos que solo alguien en esa sala podría haber sabido, solo Joan, y luego, como si la actuación necesitara un Oscar, hizo una pausa y luchó contra las lágrimas. Todavía recuerdo los rostros de los hombres que perdimos. No dejamos a nadie atrás. Una sola lágrima rodó por su mejilla en Isabel, maldijo en voz baja. Usó tus notas de informe palabra por palabra. No hablé. No podía, miraba la pantalla mientras México escuchaba una mentira. No una cita errónea, un secuestro completo y yo no solo fui borrada, fui reemplazada. En el momento en que terminó el segmento, salí al pasillo y llamé a mi padre. Contestó, después de un timbre. Valentina, dijo como si nada hubiera pasado. ¿Viste la entrevista? Pregunté. Por supuesto, dijo. Sebastián hizo un gran trabajo. Pulido. Seguro. El país necesita héroes como él. Mi garganta se cerró. Esa era mi operación. Robó mi trabajo, mis decisiones. Suspiró. Mira, le dije que siguiera adelante. Necesitaba un impulso para su futuro. Esto ayuda a la imagen familiar. Tú ya eres general. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Comparte un poco el reflector. Él lo robó. Estás siendo egoísta, dijo. No hagas de esto un tour de ego, Valentina. Egon casi dejó caer el teléfono para él. Esto no era traición. Era estrategia, una marca, y yo era solo un peón en el tablero de la familia Rojas. Adiós, papá, dije y colgué durante unos minutos. Simplemente me quedé parada en el pasillo. Mi cabeza zumbaba con ruido. Luego mi teléfono vibró de nuevo. Un colega me había enviado un enlace, un artículo que acababa de publicarse en un respetado blog militar en título. Dentro del Eco de Hierro, la estrella ascendente del Departamento de Inteligencia Militar. Había una foto de Sebastián, perfectamente recortada para mostrar su anillo de la academia y sus insignias de condecoraciones. El artículo elogiaba sus instintos tácticos sin precedentes y citaba fuentes de la Sedena que confirmaban su heroísmo durante la Operación Anfuentes, para las que no necesitaba nombre. Reconocí la estructura de las oraciones, la forma en que estaban formuladas las citas. San Mateo a mi hermano, el niño dorado de Relaciones Públicas, había colocado esta historia. Sabía cómo trabajar con los medios, cómo enterrar el reconocimiento e inflar la ficción. No solo estaba ayudando a Sebastián, estaba orquestando la narrativa. Lo leí de nuevo. Una oración se destacó mientras oficiales de alto rango dudaban. El teniente Vega tomó acciones audaces. Esto no era solo una mentira, era una puñalada. Cerré la laptop de golpe y apreté los puños. Cada sacrificio que hice, cada cicatriz, noches sin dormir, amigos perdidos, todo era ahora combustible para un show de relaciones públicas, no del enemigo, sino de mi propia familia, de los hombres que se suponía debían protegerme, del mismo padre que una vez me llamó una carga, del hermano que nunca me vio como más que una amenaza para su reflector, de un primo que lloró con lágrimas de queroseno frente a las cámaras. Esa noche me senté sola en mi apartamento, las luces apagadas, la televisión en silencio. Miré al techo y pensé, esto es guerra, no la que se lucha en desiertos, la que se lucha donde la verdad es un pasivo, donde el silencio es permiso, donde la familia se convierte en arma. Solía pensar que el campo de batalla estaba detrás de mí. Estaba equivocada. Simplemente se había trasladado adentro. A la mañana siguiente recibí un memo interno, solicitudes de agencias de prensa para comentarios, confirmaciones, fragmentos de sonido. Las compuertas se habían abierto. El nombre de Sebastián era tendencia. La publicación del blog fue recogida por otros sitios de noticias militares. Y yo era un fantasma en mi propia historia. Isabel entró a mi oficina con 2 tazas de café, colocó una frente a mí, sin decir palabra. Luego se sentó frente a mí y me miró directamente a los ojos. No vas a dejar que esto pase así, ¿verdad? No respondí. Ella se reclinó. Has guardado silencio durante demasiado tiempo, Valentina. Permitiste que te llamaran una carga. Permitiste que tomaran tu dinero, tu crédito, tu dignidad. Pero esto, dijo, golpeando el escritorio, esto es
guerra. Tomé un sorbo de café. Era amargo, fuerte, del tipo que quema al tragar. He guardado silencio suficiente, dije. Anella asintió. Entonces, hagamos ruido. Abrí mi laptop y comencé a reunir cada pieza de evidencia que tenía. Registros de informes Gepogis, Gcampu, correos electrónicos de la cadena de mando, diapositivas de briefing con mi firma digital, aunque quemaría la mentira hasta los cimientos. Si querían una tormenta, les daría un huracán no solo por mí, sino por cada mujer que alguna vez se sentó en una sala de guerra y cuyo intelecto fue llamado solo un bonito accesorio por cada soldado, cuyo silencio fue malinterpretado como capitulación. No fui borrada, solo estaba cargando. El correo electrónico llegó puntualmente a las 7 de la mañana. Asunto en suspensión pendiente de revisión de seguridad. Prioridad alta. Lo miré durante 10 segundos antes de abrirlo. El remitente era oficial. Oficina del Comando de Personal del Ejército. El tono era estéril, directo. Con efecto inmediato, había sido suspendida de mi servicio, pendiente de una investigación con respecto a una posible violación de seguridad relacionada con la divulgación de datos de operaciones clasificadas de reconocimiento con drones. Mi respiración se detuvo. Me estaban acusando de filtrar secretos militares en 15 años en uniforme, sin infracciones, sin sanciones, ni una sola revisión perdida. Y precisamente en el aniversario de mi compromiso, el 8 de julio a las 6 de la mañana en Fort Jackson, decidieron enviar el correo exactamente ese día. ¿Coincidencia? Non precisión. El PDF. Adjunto en violación de la política de seguridad de categoría 1. En el nombre que había firmado al final no era real, pero reconocí el alias en MJR Delta, una firma fantasma utilizada por personal de alto rango, con autorización de seguridad en solo un puñado de personas. Podía autorizar este tipo de acción. Uno de ellos era el general Adrián González. Me había odiado desde el asunto de inteligencia de Kobala. Había descubierto un error en su sistema de comando de drones. Le costó 2 contratos y un ascenso, y ahora apoyaba a Sebastián, mi primo, el hombre que había robado mi operación AN. Esto era represalia envuelta en protocolo. Un disparo mortal por correo. Mis manos se crisparon alrededor del mouse. No solo intentaban silenciarme, querían enterrarme. Me senté inmóvil en mi oficina vacía. Afuera, el tráfico de la capital rugía como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, algo se había astillado. No como una rama, sino como acero bajo presión. El tipo de fractura que no escuchas hasta que el daño es irreversible durante años había guardado. Silencio cuando mi padre me llamó una carga. Cuando Mateo tomó mi cheque de pago para trajes Armani, cuando Sebastián lloró ante las cámaras nacionales con lágrimas falsas llevando mi historia de guerra en su boca, lo tragué todo. Pero esto no era política familiar, esto era eliminación institucional, deliberada, coordinada. Me recliné en mi silla. La luz fluorescente zumbaba sobre mí y recordé algo, a un viejo TED Talk que había visto durante mi tercera gira. Brené Brown hablando sobre vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, dijo. Es nuestra mayor medida de coraje. Nunca quise ser vulnerable, pero ahora no tenía opción. O desaparecía en silencio o detonaban. Me levanté, fui a la ventana y tomé una decisión. No me escondería, no rogaría en querían una guerra. Habían elegido a la soldado equivocada en lugar de buscar asesoría legal. Saqué mi línea segura. Solo tenía un número programado. Sonó una vez, 2 veces. Luego una voz respondió. Me preguntaba cuándo llamarías. General Espectro, dije, mi voz todavía plana. ¿Me extrañaste? Te necesito para encontrar un fantasma. Nombre en código MJR Delta. Hubo una pausa. Luego una risa, profunda, divertida. Objetivo adquirido, dijo. ¿Cuál es el plan? Lo descubrimos. Cada mensaje, cada punto de acceso, cada empresa fachada que usaron para difundir esta basura. Quiero la cadena de mando, todo el rastro, y cuando lo encontremos. Miré por la ventana. La cúpula del Capitolio brillaba débilmente en el calor. Entonces, lo quemamos todo. Esa noche, no dormí.
No escribí una renuncia, escribí un plan de guerra, enumeré cada oficial que podría haber autorizado el informe falso, cada alias conocido conectado con González, revisé viejos protocolos de comunicación, llamé favores a 2 contactos de inteligencia en CENTCOM y envié pings cifrados a antiguos camaradas, que me debían más que una bebida alrededor de las 3 de la mañana. Espectro me envió su primer hallazgo. Un servidor fantasma en la capital había tenido una conexión desde una IP dentro de la Sedena NI. Siquiera habían intentado ocultarlo descuidado, arrogante en típico AM por la mañana. Tenía las primeras piezas de un expediente, nombres, cronogramas, inicios de sesión y una simple y aterradora comprensión. No, se trataba solo de mí, se trataba de un sistema que devoraba a sus mejores y daba medallas a quienes mejor sonreían en televisión. Pensé en cada soldado que había sido silenciosamente apartado, cada mujer a la que llamaron demasiado emocional después de decir la verdad, cada soldado cuyas ideas fueron robadas por un superior con mejores conexiones. Esto era más grande que Valentina Rojas. Esto era decadencia, y la decadencia se propaga, a menos que la cortesán, la generación que escucha ahora, algunos de ustedes saben exactamente cómo se siente esto. Han dado todo por un trabajo, un sistema, una familia, y cuando les convenía, los apartaron. Quiero que me escuchen cuando digo esto. El silencio no es lo mismo que la paz. A veces el silencio es la muerte lenta que quieren para ustedes. He terminado de guardar silencio. Y si quieren saber qué pasa cuando acorralan a un soldado, están a punto de descubrirlo. Al día siguiente me quitaron mi pase de acceso. Fui escoltada fuera de la Sedena como una criminal, sin anuncio, sin oportunidad de hablar, solo una caminata silenciosa, pasando personas que antes me sonreían en el pasillo. Ana Isabel Torres esperaba afuera. Me dio un sobre Manila, sin decir palabra. Dentro había notas que había tomado durante el último informe de inteligencia, con marcas de tiempo, iniciales y mis contribuciones resaltadas. Su mensaje era: Claron, te veo. Era más de lo que mi familia había hecho jamás. Ana, sentí. Susurré gracias y me alejé para la noche. Había trasladado mis operaciones a un espacio de trabajo seguro que Espectro había preparado en una granja de servidores subterránea fuera de la capital. Configuramos pantallas duales, comunicación en vivo y capas de cifrado que harían parpadear incluso a la inteligencia nacional. No estamos hackeando, le dije. Estamos restaurando la verdad. Él solo sonrió. Lo que sea que te ayude a dormir, general. Pero yo no dormía. ¿Todavía? No, porque sabía que la tormenta aún no había alcanzado su punto máximo. Acababa de comenzar. La sala estaba oscura. Solo el pálido resplandor verde de 6 monitores la iluminaba. Arlington, Virginia. Un inspector anidado. Trabajaba como una máquina, sin música, sin café, sin palabras innecesarias, solo el ritmo de los dedos sobre las teclas y la maldición ocasional. Dijo a alguien, fue descuidado. Me incliné hacia adelante. ¿Qué encontraste? Copiaron tu ID biométrica, usaron un clon en la red interna de la Sedena, pero quien lo hizo dejó un rastro. Señaló una pantalla en eventos de registro rastreados hasta un nodo estático en la oficina de González. IP militar, sin proxy. Exhalé breve y agudamente. Entonces no solo aprobó la suspensión, él mismo ejecutó la violación de seguridad. Espectro asintió y se pone mejor. Abrió una cadena de correos cifrados. La línea de asunto era familiar. Sufijo militar. Firma digital de González. Pero el destinatario, An Sebastián Vega, coordinación de narrativa Operación Eco de Hierro, leí en voz alta en Espectro, descifró el contenido. A cambio de colaboración pública con exposición mediática, recibirás un puesto de autorización de clasificación en el Comando de Inteligencia Militar. Dependiendo de la confirmación de resultados de compromisos públicos. Cerré los ojos brevemente. No se trataba solo de robar una historia. Era un trato. Mi operación por el ascenso de Sebastián. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula. Sigue cavando, DJM. Mientras Espectro continuaba su búsqueda, otro nombre apareció en mi pantalla.
Sarah Jennings, periodista de investigación, hermana del sargento Ramírez Anmé, escribió directamente: necesitamos hablar. Tengo algo sobre Mateo. Me reuní con Sarah en un restaurante fuera de la autopista. Bancos de vinilo, mal café, pero mejor privacidad. Ann ya estaba allí, hojeando un pequeño cuaderno. Empecé a investigar después de lo que le pasó a Ramírez, dijo. No me gustó cómo giraba la historia, y realmente no me gustó que tu nombre desapareciera de ella. Empujó una pequeña grabadora sobre la mesa. He estado siguiendo las reuniones de Mateo. Ann se ha reunido con al menos 4 corresponsales militares en el último mes. Todo fuera de los libros, sin transcripciones. Presionó play. La voz de Mateo, suave, casual a mi hermana. Tiene medallas, claro, pero no confunda suerte con talento. La verdadera habilidad es saber cómo dar forma a la narrativa. Sarah detuvo la grabación. También tengo una fuente. Un asistente, Junio R. escuchó a Mateo decir que toda la campaña de Sebastián era una operación de limpieza para tus relaciones públicas. Sacudí la cabeza, mordiendo algo entre risa y grito. No solo estaba ayudando a Sebastián, se estaba posicionando como el negociador, el genio detrás del mito. Yo era una herramienta. Sarah empujó una carpeta sobre la mesa. Dentro había impresiones, mensajes de periodistas, metadatos de historias, IPs, marcas de tiempo, evidencia de citas prescritas. Planearon todo esto semanas antes, dijo, antes de que Sebastián apareciera en Televisa. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Susurré, querían borrarte de la historia, sacarte de la imagen. ¿Asintió? Querían borrarte. Salí del restaurante con las manos temblando y una carpeta llena de traición. De vuelta en Arlington. Espectro levantó la vista cuando entré. ¡Mira esto!, dijo. Apareció una nueva pantalla. ¿Reconoces esta dirección de correo? Parpadeé. Era la cuenta personal de Gmail de mi padre. No puede ser. Descuidado, dijo Espectro. Nunca lo fue. Abrió una cadena de correos. Sin cifrado, como 2 viejos hombres conversando durante una bebida. Solo que estos 2 eran el general González y Ricardo Rojas. A mi padre en asunto. Patrones de comportamiento. Me senté lentamente. González había pedido contexto psicológico y mi padre había entregado. Escribió sobre mí en tercera persona. Valentina siempre ha mostrado volatilidad bajo presión. Desafía la autoridad masculina. Tiende a arrebatos y rigidez idealista. Podría necesitar ser monitoreada para competencia de liderazgo a largo plazo. Dejé de leer en Espectro, susurró. Les dio el perfil que necesitaban para justificar tu derrocamiento. No necesitó plantar evidencia falsa. Simplemente dejó que mis cicatrices hablaran más fuerte que mi historial. Y les alcanzó el cuchillo. Miré las pantallas, los correos, la línea de tiempo que habíamos construido. Padre, hermano, primo, mentor convertido en enemigo. Cada uno jugó su papel. Cada uno no me vio como hija, hermana, soldado, sino como obstáculo. Y sin embargo, no me sentí rota. Me sentí lista esa noche. Me senté sola en la tenue luz del búnker de Espectro. Carpeta en una mano, café negro en la otra. La evidencia de Serra era sólida. Los datos de Espectro a prueba de agua. Los caballos eran claros. Todos conducían a un solo punto. Pero la estrategia no era emocional. Se trataba de timing. Abrí un cuaderno desgastado que había traído de mis días en la escuela de comando. En el interior de la portada había escrito hace años una cita con tinta rojo. Ann, conoce a tu enemigo. Conócete a ti misma. Y en 100 batallas nunca serás derrotada. Sun Tzu. El arte de la guerra. Pasé la página y comencé a esbozar la fase 1. No iríamos públicos todavía, no hasta que los cimientos estuvieran lo suficientemente podridos como para colapsar bajo su propio peso. Necesitábamos una pieza más, un paso en falso de su lado para activarlo todo. En Espectro preparó el paquete. Sarah comenzó a preparar un teaser para la prensa, y yo comencé a practicar otro tipo de briefing de Misión Ann 1, donde mi arma no era poder de fuego, sino evidencia. Uno donde el campo de batalla no era tierra extranjera, sino una transmisión en vivo, y por primera vez,
en semana. No dormí por agotamiento, sino por determinación. El auditorio estaba lleno, el Comité de Fuerzas Armadas del Congreso, en el Capitolio, las cámaras transmitían todo en vivo. Las paredes parecían temblar bajo la tensión. Adrián González estaba sentado en la primera fila en uniforme de gala completo. El metal sobre su pecho brillaba como armadura. A su izquierda estaba Mateo Empulido, planchado, impenetrable, y junto a él, Sebastián Vega, obviamente entrenado, obviamente complaciente y yo. Entré por las puertas centrales, con postura erguida en mi propio azul ceremonial. No sonreí, no vacilé. El aire cambió tan pronto como me paré en el podio. Un senador abrió la sesión. General Valentina Rojas ha solicitado esta oportunidad para responder a acusaciones graves. La palabra es suya, asentí una vez y ajusté el micrófono. Durante 15 años he servido a este país en silencio. He planeado misiones, protegido vidas y aceptado el precio de llevar este uniforme. Nunca pedí reconocimiento, solo pedí la verdad. Pero la verdad, al parecer, era inconveniente. Hice una pausa, la sala no respiraba. Y ahora les mostraré exactamente por qué fui suspendida. No por mala conducta, sino porque sabía demasiado, señalé al asistente. El primer video apareció en la pantalla grande detrás de mí. Era Televisa. Sebastián describiendo la misión Eco de Hierro, pulido, escenificado, lleno de efectos dramáticos. Luego, reproduje el audio de la misión en la caja negra de nuestra operación en el campo. Mi voz gritando órdenes, coordinando ataques aéreos, salvando al equipo del sargento Ramírez bajo fuego enemigo. No había Sebastián. Solo yo. Un murmullo recorrió la galería. Levanté mi mano pidiendo silencio. Sebastián Vega nunca estuvo en esa misión. Contó una historia que no era suya y se la vendió a México. La mandíbula de González se tensó. Asentí de nuevo, pero no actuó solo. Apareció otra diapositiva. Intercambio de correos entre González y Sebastián. Promesas de un puesto futuro en inteligencia militar. Acoplado con la colaboración pública de Sebastián. Fue sobornado. Dije, para mentir a cambio de una carrera. Vi a Sebastián mirar de lado, sus manos nerviosas. Pasemos a Mateo Rojas. Continué. Toqué el control y los metadatos mostraron las reuniones privadas de Mateo con periodistas clave de defensa. Días antes de la publicación de sus artículos, en los que fuentes anónimas desacreditaban mi trabajo, reproduje el audio. Mi hermana tiene medallas, claro, pero no confunda suerte con talento. La verdadera habilidad es saber cómo dar forma a la narrativa. Mateo no se inmutó. Yo no parpadeé. Luego vino el golpe final. Quiero dirigir su atención a esta correspondencia, dije. Mi voz afilada como cuchillo en la cadena de correos de mi padre Ricardo Rojas al general González apareció. Sin cifrado, solo lenguaje frío y preciso. Valentina siempre ha mostrado patrones emocionales volátiles. Se opone al liderazgo masculino. Tiende a desobediencia disfrazada de rectitud moral. Dejé que las palabras colgaran. A nadie en la sala se movió. Me aparté de la pantalla y miré al comité. Senadores, esto no era una investigación, era asesinato de carácter, estratégico, calculado, político. Esto no era supervisión, era orquestación. El presidente del comité, un republicano Mayo R., se inclinó hacia adelante. General Rojas, ¿está diciendo que la suspensión fue represalia? Digo que fue teatro, respondí. Y olvidaron quién enseña drama en esta guerra. La sala estalló. Algunas risas tranquilas de la prensa. El resto todavía atónito. Encerré mi carpeta. Me volví hacia el general González. Intentaste enterrarme, pero todo lo que hiciste fue cavar tu propia tumba con documentación. Me subestimaste. Ese es tu legado. Luego me volví hacia Mateo. Usaste los medios como arma, porque no tuviste el coraje de enfrentarme personalmente. Ese es tu legado, Ann. Y finalmente, a mi padre. Una vez me dijiste que el liderazgo no tiene que ver con rango. Tiene que ver con sacrificio. Supongo que olvidaste eso cuando sacrificaste a tu hija por una invitación a cenar. Ese es tu legado. Me alejé del micrófono. Ni un solo aplauso. Pero
El silencio era el sonido de la verdad cayendo como un martillo. Después de una larga pausa, el presidente se aclaró la garganta. Este comité entrará en revisión ejecutiva. Agradecemos a la general Rojas por su testimonio. Me di la vuelta y salí, la cabeza en alto. Guerra ganada. No fui a casa después de la audiencia. Fui directamente a la fuente reflectante frente al Capitolio. Me quité los guantes y miré la superficie lisa, como si pudiera romperse. Bajo el peso de todo lo que acababa de pasar, Ana Isabel Torres llamó. No contesté. No tenía que hacerlo. Ambas sabíamos lo que significaba ese momento detrás de mí. Los reporteros comenzaron a reunirse. Algunos gritaban mi nombre, las cámaras rodaban, pero aún no estaba lista para hablar con ellos. ¿Todavía? No. No hasta que las transcripciones oficiales estuvieran selladas. No hasta que las olas alcanzaran las cadenas de mando. En esa noche, Espectro me envió un mensaje. ¿Está hecho? ¡Hecho! La prensa recogió el material en menos de 12 minutos. Sebastián acaba de eliminar sus redes sociales. No. Sonreí, no por amargura, sino porque la justicia no es alegría, es alivio. Volví al apartamento seguro en la zona metropolitana donde había estado viviendo. Dentro, Sarah Jennings estaba sentada en la mesa de la cocina, escribiendo furiosamente. Levantó la vista. Ya está llegando a las redes, dijo. Te están llamando la general de la verdad, ¿sabes eso? Sacudí la cabeza. Eso es peligroso. No. Dijo, está atrasado, no brindamos, no celebramos. Simplemente nos sentamos en la quietud. Abrí mi cuaderno de nuevo y escribí una oración en una página limpia. La fase 2 comienza mañana, porque limpiar la decadencia no se detiene con una sábana. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No por miedo, sino por instinto. El tipo de instinto que agudizas en zonas de guerra, cuando cada respiración antes del amanecer se siente como tiempo prestado. Me senté con café negro, y el último correo de mi padre todavía ardiendo en mi memoria. No se había disculpado, no lo había retractado. No hubo mensaje, sin respuesta, solo silencio, pero el silencio era su propia admisión. Llegó un nuevo mensaje, esta vez de un oficial Junio R. en una base del norte. Decía: solo quería decirle que todos estamos viendo y estamos orgullosos de usted. Solo una línea, pero atravesó más de lo que 1000 titulares de prensa podrían hacer. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba de una audiencia o una carrera, se trataba de algo mucho más grande, lo que normalizamos, lo que excusamos, lo que desafiamos. Doblé el correo y lo metí en el bolsillo delantero de mi cuaderno. Ese mismo cuaderno contenía cada estrategia que había escrito desde que esta guerra se volvió política. La fase 2 no sería sobre venganza, sería sobre reconstrucción. El tipo que comienza nombrando lo que está roto y negándose a reconstruirlo de la misma manera. Así es como cambian las instituciones, pieza por pieza. Con cada negativa en el aire, a lo largo del parque llevaba una frescura esa mañana. Delgada, gris, implacable. Llegué temprano, no porque estuviera ansiosa, sino porque necesitaba tiempo para respirar antes de que él apareciera. Encontré el banco del que había hablado en el correo, exactamente entre el puente peatonal y el embarcadero. Era tranquilo, protegido de corredores y caminantes matutinos. El río se movía lentamente a nuestro lado, como si también estuviera conteniendo la respiración. Mi padre llegó 6 minutos tarde. De alguna manera parecía más pequeño, más lento. Sus hombros, una vez imponentes, parecían encorvarse bajo un peso que finalmente notaba. ¿Valentina? Me saludó, su voz era tranquila. Asentí, pero no me levanté. Señor Rojas. Se sentó a mi lado, sus manos firmemente entrelazadas en su regazo. Quería decirte que lo siento. No había convicción en su voz. Sin peso, solo aire. ¿Por qué exactamente?, pregunté, todavía observando el río. Por todo, supongo, murmuró. Pensé que estaba protegiendo el legado familiar. Me volví finalmente hacia él. ¿Legado?, repetí. ¿Así es como lo llamas? Una red de mentiras, control y traición envuelta en un escudo de familia. Se estremeció.
pero no dijo nada. Pasé la mayor parte de mi vida adulta, demostrándome que merecía tu apellido, continué. Pero tu apellido no significa verdad, significa silencio. Y he terminado de vivir en él. Lo intentó de nuevo, esta vez con esa suavidad paternal cansada que solía funcionar conmigo cuando era niña en Pace. Lo que pase, todavía soy tu padre. Sacudí la cabeza. Dejaste de ser mi padre el día que pusiste la estrategia sobre la honestidad, cuando sacrificaste partes de mí para proteger un legado en el que nunca creí. Cuando intentaste borrarme y lo llamaste amor. Saqué la vieja llave de la casa de mi bolsillo del abrigo y la coloqué en el banco entre nosotros. Esto es para la hacienda. No volveré. Miró la llave como si pudiera morderlo. Me levanté. Esta es la última vez que hablamos, dije. Adiós, señor Rojas. No esperé una respuesta. Me alejé. El viento del río atrapó el borde de mi abrigo y me empujó hacia adelante. Se sentía como liberación. Una semana después, los titulares rodaron como fichas de dominó. El general Adrián González se retiró con deshonra. Sin ceremonia, sin salud, don Sebastián Vega fue expulsado del heroico colegio militar. La academia emitió una rara declaración pública denunciando violaciones éticas a Mateo. Fue transferido silenciosamente a una base remota en el norte. No llamó, yo tampoco. Sarah Jennings me envió una copia de las transcripciones, sin cortar. La audiencia ahora era parte del registro público. Luego llegó la llamada. General Rojas, dijo el jefe de gabinete del presidente, por una línea segura. El presidente desea ofrecerle un ascenso formal y un nuevo puesto de asesor estratégico. Dejé que el silencio durara unos segundos más de lo necesario. Me siento honrada. Respondí, pero no estoy interesada en un nuevo rango. Lo que quiero es reconstruir bajo mis propios términos. La línea se quedó en silencio. Luego un suave respetamos eso. Esa noche me senté con Isabel Torres en la terraza trasera de su casa en las afueras de la capital. Sirvió 2 mezcales y encendió un pequeño fuego en el tazón de piedra entre nosotras. ¿Lo lograste?, dijo. No. Respondí. Sobreviví. Bararrey, hay una diferencia. Ella asintió. No vas a volver, ¿verdad? Miré al cielo nocturno despejado e infinito. No, dije, he visto cómo se ve la decadencia cuando lleva estrellas en los hombros. Quiero construir algo diferente. Levantó su copa. Por quemar lo que ya no sirve. Choqué mi copa contra la suya. Por plantar algo mejor en sus cenizas. Nos sentamos allí en silencio, sin planes, sin estrategias. Solo respiraran por primera vez en años. No estaba luchando, no perseguía reconocimiento, no fingía estar bien, simplemente era libre en. La mañana siguiente abrí el pequeño diario encuadernado en cuero que había llevado a través de cada despliegue. La mayoría de las páginas estaban llenas de coordenadas, bocetos estratégicos, fragmentos de inteligencia de campo. Pero ahora pasé a una página nueva. En la parte superior escribí cómo se ve una vida cuando está construida sobre la verdad. Todavía no tenía una respuesta, pero sabía que las viejas respuestas, las que me había transmitido mi padre, la institución, el código silencioso del deber sobre todo, habían terminado. Esa tarde me puse en contacto con Espectro. Ya estaba trabajando en algo nuevo, un archivo digital para denunciantes en el sistema de defensa. Anónimo, cifrado, hermético. ¿Estás dentro?, preguntó. Más que dentro, le dije. Lo financiaré yo misma. Él silbó. Demonios, ¿hablas en serio? No, dije. Jugué su juego el tiempo suficiente. Más tarde, ese día visité al sargento Ramírez, quien estaba en rehabilitación después de otra cirugía. Sonrió cuando me vio, a pesar del dolor en sus ojos. Derribaste gigantes, dijo con esfuerzo. Sacudí la cabeza. Era la verdad. Él asintió. Es lo mismo. Antes de irme, me dio algo envuelto en tela. Era su parche de unidad descolorido, quemado en el borde. Quiero que lo guardes, dijo, porque nunca me dejaste atrás. Tragué con fuerza y lo metí en mi abrigo. Esa noche me senté de nuevo en la ventana, con mi cuaderno abierto. Esta vez escribían que hereden cenizas. Yo heredaré
claridad. No volví a la Sedena, fui a casa, no a la hacienda familiar Rojas. Había dejado eso atrás, con la vieja llave y los fantasmas que nunca podían soltar. En cambio, compré un modesto pedazo de tierra en las afueras de Guanajuato, hectáreas de árboles de mezquite y cielo abierto, lo suficientemente lejos del pasado, pero lo suficientemente cerca, como para reconstruir algo honesto. Allí fundé el Instituto Rojas para Liderazgo Honorable. El nombre no era sobre orgullo, era una recuperación. Recuperé la palabra Rojas no para un legado, sino como fundamento. El instituto se convirtió en un refugio, no de silencio, sino de voz, un lugar donde oficiales jóvenes, veteranos que regresaban y líderes civiles aprendían qué tipo de fuerza no grita, sino que sostiene. Enseñamos ética en combate, estrategias humanitarias, resiliencia del espíritu, contamos la verdad sobre la guerra, no solo su violencia, sino su peso moral, lo que se necesita para preservar tu humanidad, cuando todo a tu alrededor exige que la renuncies. Algunos días eran difíciles. Había rostros en esas salas de conferencias que me recordaban mi propio reflejo de hace una década. Mandíbula apretada, corazón cerrado, tratando de no ahogarse en heridas invisibles. Pero luego alguien se quedaba después de clase. Hacía una pregunta, lloraba, reía, contaba una historia, y la sanación comenzaba, no de mí, sino del espacio que habíamos creado juntas en una tarde nublada de primavera. Apareció mi madre. Estaba de rodillas en el jardín conmemorativo, arrancando maleza de invierno. Cuando escuché sus botas marrones en el camino de Graván, no habló de inmediato. Se agachó junto a mí y tomó la maleza que había dejado a un lado. Trabajamos en silencio, el tipo de silencio que esta vez no estaba vacío, sino listo en cuando se despejó el último lecho de flores. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y puso algo en mi mano, a mi primera medalla de maratón, la que pensé que habían tirado. Estaba pulida, suave, como si hubiera estado esperando. Lo siento, susurró, yo no dije nada. No tenía que hacerlo. Simplemente cerré mis dedos alrededor del metal y asentí no. Le perdoné el pasado. Me perdoné a mí misma por haberlo llevado tanto tiempo. Pasaron semanas. Las clases crecieron. Las solicitudes se triplicaron. Una noche estaba parada en la parte de atrás de la sala principal, viendo a un grupo de cadetes reír sobre sus notas y café en la pizarra todavía estaba cubierta con notas de la última sesión, filosofía táctica, propósito. Esa noche escribí una nueva conferencia, no sobre victoria, no sobre medallas, sino sobre traición, pérdida y cómo estas cosas, cuando se enfrentan con coraje, dan forma al tipo de liderazgo que ninguna escuela puede fabricar. Abrí la clase a la mañana siguiente sin introducción. ¿Qué hace a un líder digno de seguir? Pregunté en silencio, y luego vinieron las historias. Sobre órdenes rotas, vidas salvadas, mentores que fallaron y momentos en que podrían haberse rendido, pero no lo hicieron, aun cuando terminó. Fui a la pizarra y escribí 4 palabras. El honor no se hereda. Se construye. Me quedé allí un momento, el marcador todavía caliente en mi mano. Este era el legado que quería. Ninguno tallado en piedra, sino uno plantado, regado, vivido y finalmente liberado. Esa noche, después de que todos se fueron, caminé por el borde del terreno. Las estrellas estaban claras sobre Guanajuato, sin obstáculos por recuerdos, sin ataduras por linajes. Me encontré sin pensar en batallas, audiencias o traición, sino en el ritmo simple de reconstruir, en mañanas que comenzaban con café negro y el zumbido de las cigarras, en veteranos con botas de trabajo despejando senderos detrás de la sala de conferencias, en plantar algo que duraría más de lo que yo podría. Guardaba una pila de libros en mi oficina, copias gastadas de Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. La mayoría tenían notas en los márgenes que había dejado durante mi tiempo en Kabul. Seúl y la capital no enseñaba de ellos como dogma, sino como invitación a cuestionar, retorcer, vivir con principios cuando el aplauso y el rango se han ido. A una de nuestras cadetes, una joven llamada Ortiz, se quedó tarde una noche. Estaba inquieta, los ojos agudos. Señora, dijo,
¿Cómo sabes cuándo dejar de luchar? Pensé en mi padre, en Sebastián, en Mateo, en el campo de batalla y la sala de reuniones y el salón del Senado. Cuando la batalla te cuesta más que la herida, dije, cuando te das cuenta de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alineación. Ella no lo escribió, solo asintió. Y eso me dijo que lo había entendido a no construir un legado de poder. Construí un lugar donde la verdad pudiera respirar, y eso era suficiente. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias. Esta no era solo una historia sobre traición y poder. Se trataba de elegir en quién nos convertimos después de que caen las cenizas en tal vez como yo. Has llevado heridas que otros nunca vieron. Tal vez todavía estás reconstruyendo. Espero que el viaje de Valentina te haya mostrado que la verdad, cuando se vive en voz alta, puede sanar así. Esta historia significó algo para ti. Suscríbete, compártela con alguien que la necesite. Y déjame saber cómo se ve tu legado. Hasta la próxima vez. Mantente fuerte, mantente fiel.